Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, bienvenidos a este tiempo devocional. Hemos entonces en estos días estudiado el libro del Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 23 y precisamente yo he querido titular el tema de esta mañana hablando acerca de la buena conciencia. ¿Por qué la buena conciencia? Pablo ha sido apresado, ¿cierto? Y él se encuentra ante el concilio. Es llamado, ¿cierto? Digámoslo así, a rendir cuentas y a contar y a hablar de lo que estaba sucediendo y a defenderse conforme a las acusaciones que estaban haciendo de él. Y me llama mucho la atención las primeras palabras que dice Pablo. En el capítulo 23, versículo 1 dice lo siguiente: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miren cómo Pablo habla con una seguridad enorme. Primeramente dice que él a estas personas las mira fijamente, ¿cierto? Dice que mirándoles fijamente. ¿Por qué? Porque no tenía una mirada como cuando uno tiene pena, ¿cierto? Que uno de pronto no es capaz de mirar a los ojos, de pronto uno es tímido, miedoso, apenado, no. Él estaba seguro de lo que él era y de lo que él estaba haciendo. Y esa seguridad y firmeza la refleja frente a estas personas. Y él empieza a dirigirse a ellos y habla de una característica muy importante que ustedes y yo, nosotros como hijos de Dios, debemos experimentar y se debe reflejar y que se debe ver en las demás personas. Que las demás personas vean en mí. Como él dice, yo con toda buena conciencia. Y bueno, pensemos un poco acerca de eso, de cuán importante es que nosotros como hijos de Dios tengamos una buena conciencia. La conciencia funciona como aquella que me permite a mí me permite entender aquellas cosas que yo estoy viviendo. La conciencia es ese juez interno que nos da, ojo a esto, testimonio, que nos permite estar conscientes del bien y del mal, ya sea aprobando nuestras acciones o acusándolas. Nosotros debemos tener una buena conciencia. Primera Pedro 3:16, el Señor también nos habla precisamente acerca de esto. Primera Pedro 3:16 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Muchos pueden hablar, muchos pueden decir cosas de ti, se pueden levantar calumnias, se pueden levantar falsos testimonios, pero cuán importante es que nosotros internamente delante del Señor tengamos esta buena conducta, que no nos avergoncemos, que si murmuran, que si dicen, el Señor saque a la luz lo que hay dentro de nosotros y que esa buena conducta que hay en nosotros se pueda ver reflejada. Es una buena conducta en Cristo Jesús, porque somos seres humanos, pecamos. No somos perfectos, pero cuando estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor, entonces vamos a poder disfrutar de esa buena conducta. Ese juez interno nos va a decir: te estás equivocando, estás haciendo las cosas correctamente, ya que la conciencia moldea a las personas a un estándar más alto, a ver las cosas con la mirada del Señor, sometiéndonos a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo vivamos y experimentemos.
Y precisamente Pablo lo dice muy seguro porque él tenía una buena conducta. Pero él dice también algo muy importante acá. Dice, una buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Si tú te pararas enfrente del Señor, tú serías capaz de decirle, Señor, yo tengo una buena conciencia, o sea, yo tengo mi conciencia limpia, yo estoy y he vivido y estoy viviendo de una manera correcta, no tengo nada de que avergonzarme, he vivido delante de ti, Señor, de la manera que a ti te agrada. Pues bueno, de pronto podemos decir, no lo puedo, no lo podría hacer, o bueno, es que a veces sí, pero a veces no. Pero Dios no quiere que seamos tibios, Dios quiere que vivamos a plenitud eso. Y bueno, en Romanos 2:15, el Señor también nos habla de eso. Romanos 2:15 dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esa buena conciencia va muy de la mano de ¿qué? De la palabra del Señor. Porque yo no puedo manejar mi conciencia a los estándares del mundo. Yo no puedo decir que algo está bien y que es correcto porque el mundo lo dice. No, hay un estándar mucho más alto frente a lo que el mundo dice. Y es lo que Dios nos dice que es correcto. Es lo que Dios nos dice que está bien. ¿Y dónde yo voy a encontrar eso? Nada más ni nada menos que en su palabra. La ley de Dios. En su palabra yo voy a encontrar lo que es correcto. En su palabra yo voy a encontrar lo que a Él no le agrada. Y este pasaje es muy lindo porque dice la ley de Dios que está escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. La palabra de Dios no es simplemente un libro de leyes y que yo voy a acudir a ellas para saber si esto es correcto o no. Y entonces, no, la palabra de Dios debe estar escrita en nuestros corazones. La palabra del Señor es la que nos habla y de la mano del Espíritu Santo es el que quien reargulle nuestros corazones. Y Pablo nos dio ejemplo de eso. Y él se presenta así frente a este concilio y él empieza a hablar y él empieza con autoridad a decir las cosas, ¿cierto? A decir lo que el Señor y a lo que el Señor le estaba llamando a que él hiciera. Y leamos el versículo 9 de este mismo capítulo que dice lo siguiente: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le habla a un ángel, no resistamos a Dios. Y quedémonos con las primeras palabras que dicen estos escribas. Dicen, ningún mal hallamos en este hombre. Porque eso es lo que tú y yo vamos a poder mostrar. Ese buen testimonio. Esto es una característica que vemos en la vida de Pablo. En el sentido bíblico, en el sentido del Señor, la conciencia sirve como ¿qué? Como un testimonio de lo que ya sabemos. La conciencia nos lleva a hacer y a mostrar a los demás la voluntad del Señor, el bien, las bendiciones, a mostrar que no estamos haciendo nada malo, que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y como leemos ahora, no importa lo que otros puedan estar hablando, no importa las murmuraciones, la verdad de Dios siempre saldrá a la luz. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es mi tarea como hijos de Dios? Hagamos las cosas correctamente, hijos de Dios. Tengamos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, porque así entonces, cuando puedan haber algún momento de confusión, esto está o no está correcto, el Señor me lo va a decir. Y mi conciencia va a estar limpia y yo voy a estar bien delante de la presencia del Señor. Y bueno,
Habrá momentos en que me voy a equivocar de pronto, en que voy a hacer las cosas no conforme a lo que está en el Señor y en su palabra. Pues entonces el Señor nos va a llevar y va a rearguir nuestros corazones, porque en mi corazón está su palabra. Y eso hace Pablo, y eso expresa Pablo ante este momento difícil. Y más adelante en este mismo capítulo 23 muestran cómo se empieza a armar un complot contra Pablo. ¿Por qué? Porque no le hallaban nada, porque tenían que encontrarle, mejor dicho, o armar, levantar, inventarse cosas para poder acusarle. Pero Dios es fiel, quien nos saca de todo. Dios es fiel, quien cuida a sus hijos. Porque frente a este complot aún de muerte, frente a este hombre, Dios le guarda. Y Dios manda su poder y su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la vida de un hombre, de una conciencia limpia, pueda entonces mostrar y dar testimonio de la voluntad de Dios. Así que familia, yo les invito a que hoy hagamos una oración y le pidamos al Señor que así como Pablo nos permita tener una vida de testimonio, una vida de buena conciencia, donde nos podamos parar frente al Señor y decir: Señor, estoy haciendo las cosas correctamente. Y si de pronto me equivoqué, entonces Señor, me equivoqué, pero aquí estoy queriendo arreglar las cosas y hacerlas nuevamente bien conforme a tu voluntad. Vamos a orar, familia. Padre de los cielos, hoy en este día queremos darte gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por este día, este nuevo amanecer que nos regalas para ver tu gloria, Señor, para caminar contigo, para seguir en estos procesos, Señor, en los que tú transformas y tú pones el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y así hoy también queremos pedirte: enséñanos, ayúdanos a tener una vida de testimonio, a tener esa buena conciencia en donde podamos entender que tú estás ahí, Señor, que hacemos las cosas de una manera correcta y que aun cuando nos equivocamos, eres tú quien nos muestras, quien reargulles nuestro corazón, Espíritu Santo, y nos llevas a hacer las cosas de la manera correcta. Queremos tener tu ley, tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para que así sea la conciencia y aún tu presencia en nuestras vidas, llevándonos entonces a hacer las cosas correctas conforme a tu voluntad. Queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos ser instrumentos tuyos. Queremos ser de buen testimonio para aquellos que están a nuestro alrededor. Guárdanos, Señor, y aún derriba los complots que se levantan alrededor nuestro. Tumba las murmuraciones, las argumentaciones y todo lo que se levante en contra nuestra, porque tú conoces y tú llevas, Señor, a que tu verdad siempre esté por delante. Gracias te damos, Señor, te alabamos, te bendecimos y en tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.